estudiantes, bienvenidos y bienvenidas a esta cápsula que el equipo de pensamiento matemático del programa PASE de la Universidad de Santiago preparó para ustedes. En esta oportunidad se presentarán ejercicios y problemas que involucran la función cuadrática. Revisemos el primer ejercicio resuelto. Sigan la lectura. Sea f una función de la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, cuyo dominio son los reales. Determine la regla de correspondencia para f, de modo que se satisfaga que f de menos 1 es igual a 3, f de 2 es igual a 0 y f de 4 es igual a 28. Para establecer la regla de correspondencia, lo cual corresponde a determinar la expresión algebraica de la función, en primer lugar se identificarán los datos, los cuales son: f es una función cuadrática con dominio real, f de menos 1 es igual a 3, f de 2 es igual a 0 y f de 4 es igual a 28. Continuamos con el planteamiento del problema. Como se necesita determinar la regla de correspondencia para f, se deben determinar los valores de a, b y c de la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, dado tres pares ordenados de ella. Para ello, se establecerá un sistema de ecuaciones lineales con tres incógnitas, utilizando la información descrita anteriormente, y se emplearán dos métodos de resolución para esto: método de sustitución y de reducción. El tercer paso será la ejecución. Para ello, se establecen las ecuaciones considerando cada par ordenado. Como f de menos 1 es igual a 3, entonces a por menos 1 al cuadrado más b por menos 1 más c es igual a 3. Ahora, como f de 2 es igual a 0, entonces a por 2 al cuadrado más b multiplicado por 2 más c es igual a 0, lo cual dará paso a la segunda ecuación. Por último, como f de 4 es igual a 28, entonces a por 4 al cuadrado más b por 4 más c es igual a 28, permitiendo así establecer la tercera ecuación. Estas tres ecuaciones se reúnen para formalizar el sistema de ecuaciones. De la ecuación 1 se despeja el valor de a, y este valor es reemplazado en la ecuación 2 y en la ecuación 3, para dejar estas dos últimas ecuaciones solo en términos de b y c, para obtener así el siguiente sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2. Para aplicar el método por reducción, se amplifica la primera ecuación por menos 5, obteniendo la ecuación amplificada menos 30b más 15c igual a 60, la cual se reduce con la ecuación 20b menos 15c igual menos 20, eliminando el término c, lo que permite determinar entonces el valor de b, siendo en este caso menos 4. Luego, por conveniencia, el valor de b se reemplaza en la ecuación 6b menos 3c igual a menos 12, para calcular el valor de c, el cual también es menos 4. Por último, como b y c son iguales a menos 4, estos se reemplazan en la ecuación 1 ya despejada, para determinar el valor de a, el cual es 3. Finalmente, se formula la respuesta. La regla de correspondencia para la función f de x igual a ax cuadrado más bx más c, calculados los valores para a, b y c, es f de x igual a 3x cuadrado menos 4x menos 4, lo cual se puede verificar al graficar la función como se muestra. Revisemos ahora un problema resuelto. Leamos en conjunto. Un cañón está posicionado de tal forma que, al disparar un proyectil, la altura en metros que alcanza en t segundos está dada por la función h de t igual a 50t menos 5t cuadrado. Determine la altura máxima que alcanza la bala y el instante en que esto ocurre. Iniciamos la resolución identificando los datos. La función h de t que modela la altura en metros que alcanza en t segundos el proyectil. Continuamos con el planteamiento del problema. Como se solicita determinar la altura máxima de la bala y el instante en que esto ocurre, sabiendo que la función que modela el lanzamiento de esta corresponde a una función cuadrática con a menor que 0, se puede concluir que la gráfica de esta será una parábola convexa con un punto máximo.
por lo que se utilizará la fórmula de vértice para determinar el valor máximo que toma la función, que en este caso corresponderá a la altura máxima a la que llegará la bala antes de comenzar a caer. Continuamos con la ejecución. En primer lugar, identificamos los valores de los factores A, B y C, que son -5, 50 y 0 respectivamente. Luego, en la fórmula del vértice, se valorizan estos datos, calculando en primer lugar la coordenada X, que en este caso es 5. Posteriormente, se determina h de 5, reemplazando el 5 en la función, obteniendo como resultado 125. Por último, formulamos la respuesta. La altura máxima que alcanza la bala es de 125 metros y esto lo logra a los 5 segundos. Esperamos que este contenido te haya sido de utilidad y nos vemos en un próximo video.